Vamos a recordar lo que dijo Enrique Capriles, dos veces candidato presidencial por la oposición y además gobernador saliente del estado Miranda, tras los resultados de estas elecciones regionales. ¿Estamos en una democracia o estamos en una dictadura? ¿Estamos luchando contra unas instituciones o es que acaso esas instituciones nos van a hacer concesiones? Eso es parte del tiempo histórico que estamos viviendo, el desafío, de la dificultad, de lo difícil. Por eso Venezuela es hoy, en el mundo, tienen puestos los ojos en Venezuela, porque el pueblo venezolano está luchando contra todo eso, porque si hubiese igualdad de condiciones, todo hubiese cambiado, todo sería fácil, papayita, pues. Y para que se hable de elecciones libres, democráticas en Venezuela, elecciones que tengan el reconocimiento y la legitimidad, tienen que ser sin preso y sin inhabilitado. Por cierto que el diario El Mundo de España publicó una nota precisamente sobre estas elecciones regionales en la que hace referencia justamente al fraude en los estados Bolívar y Miranda, importantísimos en la estrategia política, en el peso geopolítico en el país, donde el resultado de las elecciones no coincide con el escrutinio de los votos. Y quiero saludar a Armando Armas, el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por tenernos aquí, poder conversar sobre estos temas y desnudar la realidad que está viendo hoy en día Venezuela. Armando, sobre los comicios regionales hay muchísimos análisis, pero hablemos en principio de este que te voy a comentar, que la jugada del gobierno con las elecciones fue perfecta y con doble efecto. Mayoría abrumadora en el país, mediante trampa, según denuncia la oposición, y la destrucción precisamente de la unidad. ¿Cómo ves tú esta etapa postelectoral? Bueno, sin lugar a duda, esta ha sido un golpe político muy fuerte para la unidad en Venezuela, la unidad democrática, quiero decir, y la dirigencia responsable la debemos asumir desde el punto de vista de la humildad, desde el punto de vista de la reflexión, porque ya son casi 20 años que tenemos luchando y resistiendo. Hay quienes comparan el caso venezolano con el caso de Cuba, y yo quisiera decir que, bueno, nosotros en 20 años, nosotros nunca hemos dejado de resistir. Este año 2017 fue muy difícil y fue mucho peor que el año 2014, que también hubo una etapa de desafíos de calle, como ha habido etapas de desafíos de calle a lo largo de estos 20 años. Estamos ante una dictadura que presenta tres elementos fundamentales. Es una dictadura mafiosa, narcodelincuente, es transnacional, trasciende la frontera de Venezuela para afianzarse adentro, para generar afuera intereses que tengan que ver con Venezuela, por ejemplo, en los mercados de capitales de países democráticos como en los Estados Unidos, como en Europa, para generar intereses y que eso la solidifique en grupos de interés transnacionales. Y tiene un elemento fundamental que es el elemento hegemónico. El fraude que se cometió el pasado domingo en Venezuela, Carlos, y todos quienes nos escuchan, no es un fraude electoral. Es un fraude a los valores democráticos y a las ansias de cambio que tiene todo un pueblo. Es un fraude que ha venido siendo continuado, que es, desde el punto de vista electoral, o el elemento electoral tiene que ver antes, durante y después de los procesos electorales. Y después de los procesos electorales es cuando pasa, por ejemplo, que pasó con la alcaldía mayor, la alcaldía metropolitana. Cuando Antonio Ledesma la ganó, la desvalijaron y lo despojaron de todas las competencias. Lo mismo pasó en el 2015, cuando nosotros ganamos legítimamente la Asamblea Nacional y con un Tribunal Supremo ilegítimo, ilegal, inconstitucional, pues eliminaron a 4 diputados del Estado Amazonas para quitarnos la mayoría calificada con la cual pudiéramos hacer los cambios por los cuales la gente votó por nosotros, un cambio de régimen. Eso es por lo cual la gente votó por nosotros. Y igual nosotros, en esta contienda, que decidimos al final ir después de un debate interno fuerte que tuvimos dentro de la unidad, la decisión de ir fue para desnudar, si se quiere, en lo más mínimo, el fraude electoral como lo estamos haciendo y para ratificar nuestra convicción democrática. Los demócratas queremos un proceso electoral libre, limpio, justo, transparente, y yo creo que de ahora en adelante esa es la lucha que nosotros debemos emprender, la lucha por las condiciones electorales para poder desplazar
al régimen de Nicolás Maduro, a la dictadura. Y eso solamente lo podemos hacer con una estrategia muy clara, con un replanteamiento de la unidad serio, desde la reflexión y de la mano con la comunidad internacional. Es decir, Armando, el camino ahora de la unidad, a tu juicio, debe ser elecciones generales, transparentes, con observación internacional. ¿Eso es lo que pudieran ustedes llegar a negociar con Nicolás Maduro si se diera en algún momento un diálogo? Bueno, el régimen negociaría si se ve la necesidad de negociar. Hoy en día no se ve la necesidad de negociar. Hoy en día creo que tenemos que arreglar las cosas en casa primero. Nuestra primera tarea dentro de la unidad es ir a un proceso de reflexión inminente, además, urgente, a lo interno, con mucha humildad, pero con mucha conciencia histórica sobre el momento que estamos viviendo hoy en día en Venezuela y sobre el desafío al cual nos estamos enfrentando, que ha sido un desafío como ningún otro país ha desafiado en la edad contemporánea. En el hemisferio y en el mundo, me atrevería a decir. El Estado venezolano está cooptado por mafias delincuenciales. Eso nunca había pasado en la historia democrático-política, al menos que yo tenga conciencia reciente en país alguno. Entonces, ante eso debemos ir a un proceso de reflexión a lo interno del liderazgo político para tomar decisiones en conjunto, para tener un diagnóstico compartido y poder tener una estrategia clara ante esta situación, ya que el camino electoral nos los han cerrado. Y nos los han cerrado no porque nosotros queramos que nos lo cierren. Nosotros seguir participando en elecciones bajo este tipo de, bajo estas circunstancias, sería sin lugar a duda legitimar al régimen y ser un pilar de apoyo del régimen. Eso nosotros no lo podemos permitir. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer en la unidad es ir a un proceso de revisión interna, de reflexión, con mucha humildad y ponernos de acuerdo, al menos para salir de ahí de acuerdo con que algunos factores no estarán de acuerdo. Y yo soy de los que propongo que de ese proceso de reflexión debe salir un liderazgo legitimado por la mayoría del pueblo democrático. Es decir, el pueblo que quiere cambio en Venezuela, que quiere un cambio democrático y que se siente apegado a los valores libertarios del Estado de Derecho, de la democracia, es mayoría. Y la única elección que yo estoy convencido que hoy en día podemos ganar como sociedad es una elección en un proceso interno para dirimir el liderazgo y la visión. Y más que el liderazgo, la visión. ¿Y quién encarna esa visión del rumbo al cual debemos seguir nosotros hoy en día, los demócratas venezolanos, que estamos ante este desafío de dimensiones desconocidas para país alguno en la edad contemporánea? Armando, probablemente los gobernadores que obtuvo la oposición en estos comicios no van a poder gobernar, porque el gobierno, Nicolás Maduro, pues ha dicho que si no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente, que además el argumento es que precisamente esa asamblea que la oposición no reconoce fue la que convocó a estas elecciones. ¿Es preferible que se dejen los cargos a ir a juramentarse ante la Asamblea Constituyente? Yo creo que sí, yo creo que eso sería un acto de dignidad y de resistencia de los gobernadores. Es decir, quien se juramente hoy en día, quien legitime a la Asamblea Nacional Constituyente está del lado del régimen. Porque en Venezuela no hay gobierno, además, debemos decir, hay un régimen. Hay un fraude constituyente que es un aliciente, además, en este proceso. Eso no estaba vigente cuando nosotros fuimos electos a la Asamblea Nacional, porque hay quienes nos dicen, bueno, con este CNE ustedes fueron electos igual en la Asamblea Nacional, pero no estamos dentro del marco de una dictadura que pretende ser instrumentada a través de una Asamblea Nacional Constituyente como instrumento. Porque si eso es así, si nosotros legitimamos ese fraude constituyente, entonces sería irrelevante un proceso presidencial el año que viene, porque el nuevo presidente del Ejecutivo estaría subordinado a ese instrumento de la dictadura como lo es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces nosotros no podemos rezagar ni siquiera un milímetro en la lucha por los principios y valores democráticos que pasan por nunca reconocer este fraude constituyente. Ahora, hablas de nuevos liderazgos, de nuevos mandos dentro de la mesa de la unidad democrática. ¿Eso ya se está conversando? Bueno, por eso hice la acotación. Yo creo que los liderazgos deben ser liderazgos que impulsen visiones. Y para tener una visión compartida, primero que hay que ir a un proceso de reflexión a lo interno. Y eso se está dando hoy en día. Se está dando aguas adentro de los partidos políticos y se está dando entre los diferentes dirigentes de los partidos políticos de la unidad democrática. Pero eso hay que darle un contenido, yo creo que eso hay que darle carácter
solemne incluso, y eso hay que darle un contenido programático, político, en aras de una acción estratégica y táctica que pasa por definir voceros, que pasa por definir estrategias, visiones, posiciones y roles de cada quien. ¿Qué hace cada persona y cuál es el rol de cada persona o de cada institución o de cada vocero en esta nueva etapa que debemos emprender de lucha los venezolanos? Armando, ¿qué le dices tú, un joven como tú, diputado, opositor, que dice pues que hay que enfrentar el régimen de manera democrática, cuando hablas del gobierno de Nicolás Maduro, a esa gran parte de los venezolanos de la oposición que a través de redes sociales, por ejemplo, pues han dejado ver su descontento, su decepción, su desaliento en cuanto a un posible cambio en Venezuela? Que no nos rindamos, que la esperanza vive en la medida que tengamos voluntad férrea, determinación, entereza, hidalguía. Hay quienes hemos estado dispuestos a dar la vida por esta lucha. Y discúlpame y disculpen quienes nos están escuchando por ser autorreferencial en este momento. El pasado 5 de julio yo sobreviví a un intento de asesinato en la Asamblea Nacional. Gracias en gran parte a Américo de Gracia, otro diputado que me salvó la vida ese día. A él le fracturaron las costillas, rota la cabeza, etcétera. Todo el mundo conoce eso. Pero a nosotros nos pasó eso por la misma razón de la que mataron en este año 157 protestantes y las que mataron casi 50 en el año 2014. Es decir, a lo que estamos enfrentando un régimen mafioso. Y ahí hay unas opciones: claudicar, rendirse, darse por vencido o seguir hacia adelante. Y seguir hacia adelante pasa por entender que la lucha es en todos los terrenos, que la lucha en el campo institucional y desde la Asamblea Nacional tenemos mucho por hacer y estamos haciéndolo. Y parte de la estrategia que vamos a replantear desde la unidad pasa por afianzar el rol que tiene la Asamblea Nacional, poder legítimo en Venezuela. Desde el punto de vista de la calle, la movilización de calle, las protestas, la deliberación. Cuando a mí me hablan de que no creemos en la lucha democrática, bueno, pero es que los medios de comunicación son un elemento de la democracia. Es que el debate ciudadano es un medio de la democracia. Es que volantear, ir a una asamblea ciudadana, organizar al barrio, organizar a la cuadra y deliberar es una protesta y es un mecanismo democrático. Cada reunión hoy en día pública que se delibere sobre el destino del país para liberarlo es un desafío de la dictadura. Cada acto de cariño, cada acto de amor, cada familia que se regocija hoy en día en la esperanza y en el ánimo de lucha de los venezolanos es un acto de desafío para el régimen. Y yo los invito a los venezolanos a eso. Y por último, el área internacional. Y el área internacional debe estar totalmente compenetrada con la estrategia que le planteemos el liderazgo venezolano hacia la comunidad internacional para superar esta tragedia en la que vivimos. Entonces, las líneas de acción han estado, están muy claras, que es la lucha institucional, la lucha de calle y la lucha internacional. Ahora, dentro de esa línea de acción tenemos que tener una visión que pasa por un diagnóstico que puede o no ser compartido por muchos dirigentes de la oposición, pero ahí es donde debemos deliberar y ahí es donde debemos, en todo caso, decidir entre nosotros mismos cuál es esa visión y cuál es ese liderazgo que debe impulsar los cambios que Venezuela quiere y los cambios que la unidad democrática requiere en estos momentos tan aciagos, pero tan llenos de oportunidades para superar la tragedia en la que estamos los venezolanos. Ya tocaste ese punto, pero muy por encima. Yo voy a insistir, Armando. El año que viene, 2018, hay elecciones presidenciales en Venezuela. Bueno, eso manda la Constitución y la ley en Venezuela. ¿Seguro? Okay. ¿Seguro? Ahora, a ese proceso... Bueno, por eso te digo, eso manda la ley. Eso manda la ley. Ahora, en ese escenario... La ley mandaba a que las elecciones a gobernadores fueran en diciembre del 2016. Ahora, Armando, la pregunta es la siguiente. El gobierno o el Consejo... el Consejo Nacional Electoral lo cambia solo la Asamblea Nacional, que no es reconocida, que no es legal a los ojos del gobierno y del Tribunal Supremo de Justicia, donde la mayoría está en la oposición. Es decir, no va a haber cambio del Consejo Nacional Electoral, a menos que lo cambie la constituyente, que es madurista, donde está la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, con ese escenario, el CNE, ¿cómo está? Un Nicolás Maduro que pues se siente apoyado de alguna manera por las Fuerzas Armadas de Venezuela. La oposición no debe ir o debe ir a un proceso de elecciones
presidenciales. Bueno, en primer lugar, lo que debemos decir es que es incierto si el proceso se hace el año que viene, porque como bien lo dice nuestra historia reciente, este proceso, el cual vivimos, el proceso fraudulento, parte del fraude es el cambio de la fecha regular a la que ha debido ser sometida. Es decir, estas elecciones del pasado domingo han debido ser en diciembre del 2016. Entonces, ante un régimen autoritario, con visos totalitarios y con ánimos totalitarios, no es seguro que haya elecciones presidenciales. Eso es lo primero que nosotros debemos tener muy claro. Entonces, la lucha es por las condiciones electorales y las condiciones dentro de las condiciones electorales pasa a tener un calendario electoral certero. Y eso no lo vamos a lograr sin un proceso de negociación real. Y para ir a un proceso de negociación real debemos presionar realmente al régimen. Y para presionar realmente al régimen debemos estar nosotros organizados, con una visión muy clara, determinados y en sintonía con la comunidad internacional, que ha sido un gran soporte para la lucha democrática de los venezolanos. Bien, voy a agradecer a Armando Armas, el diputado opositor venezolano, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Armando, un placer, que todo salga bien. Mucha suerte. Gracias. Un placer.